Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una noche más acá en Mega TV, de la Mega Cadena de Comunicación. Siempre es un gusto dialogar durante casi 60 minutos con personalidades de distintos ámbitos, la política, la cultura, el ámbito de los deportes, en nuestro caso también de las artes. Siempre es un gusto conocer un poco mejor a personas que quizás muchos de ustedes ya conocen por su actividad pública. Hoy quiero que presten mucha atención a esta charla porque vamos a hablar con una persona que fue fundamental en ese difícil proceso de transición hacia la democracia en Paraguay y después en todo el proceso subsiguiente. Ella es Gloria Jiménez Juanes. Veamos esta semblanza y después comenzamos a hablar con ella. Gloria Jiménez Juanes, hija de Lidia Juanes y de Lizardo Jiménez, nacía en la ciudad de Villarrica, departamento del Guairá, el 21 de abril del año 1948. Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Santa Clara, cursó la carrera de Administración en la Universidad Privada Columbia de Asunción, se inició en el periodismo en el Paraguay con 15 años, haciendo radio en Radio Comuneros, así como también pasantías pasajeras en el diario La Tribuna y Canal 13 TV. Viajó a los Estados Unidos de América en 1970. De Estados Unidos se dirigió a México, donde obtuvo experiencia en televisión entre 1975 y 1976. Estudió dirección de cámara en la YMCA de Londres. Se radicó en Madrid en 1977. Periodista especializada en radio, fue corresponsal de Radio Ñandutí en España y otros países extranjeros. Escritora, reside en Madrid, España. En el año 2007 puso en funcionamiento el Ateneo Cultural Lidia Juanes, que como punto de partida creó el premio Lidia Juanes de novela inédita. Dicho premio se otorgaría cada 2 años, a partir del 2008. Fue nombrada en julio del 2011 coordinadora del Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación. Libros publicados: Los duendes de la rebeldía, crónicas de las jornadas por la democracia en el Paraguay, Madrid, 1987. En los sótanos de los generales, los documentos ocultos del Operativo Cóndor, Alfredo Boxia Paz, Antonio Pecci y Miguel López. Madres en el amor y en la guerra, con Olga Caballero Aquino, Testimonio de mujeres paraguayas, 1930-2004. Bueno, un gusto tener acá a Gloria Jiménez, una amiga de muchos años, pero una persona muy valiosa para el Paraguay que no siempre fue reconocida en tal carácter. Por eso este programa también pretende ser un acto de reconocimiento. Gloria, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mario, buenas noches a tu audiencia y bueno, este reencuentro para nosotros que nos conocemos tantos años. Te veo espléndida siempre, muy elegante por cierto. Gracias. Y siempre combativa y fuerte después de tantos años. Y hablábamos fuera de cámara que tu camino, tu deambular por el mundo comienza hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo me fui al Paraguay, como te comentaba en una charla anterior a este programa, me fui con 20 años a los Estados Unidos de Norteamérica. Con 20 años y bueno, ahora se cumplen exactamente 52 años que me fui del Paraguay. Qué increíble, toda una vida. Una vida no, varias vidas. ¿Saliste de Villarrica, de Espíritu Santo? Sí, no, de Asunción. ¿Naciste allá? Sí, tres de mi hermana nacimos allí. ¿Pero vivieron acá siempre? Siempre en Asunción. Ok. Sí, entonces, sí, de Asunción, claro, y bueno, en aquellos tiempos, fue justamente septiembre del año 70. ¿Qué eras, una chica de colegio religioso, típico clase media? Bueno, sí, clase media. Clase media, mi mamá era una mujer, era una empresaria de su época. Mi mamá tenía una fábrica de chipa. Mirá vos. Ella fue una de las primeras que fue... Ella es Lidia Juanes. Lidia Juanes. A quien dedicaste también todo un trabajo, ¿no? Todo mi trabajo. Y ella fue socia de Chipa Cali, pero después ella se independizó y creó la fábrica La Gloria. Y puso la fábrica de Gloria, era la fábrica de chipa más importante en esos momentos. Y empezamos, diríamos, ella era para lo que era ahora, sería una empresaria. Era la fábrica de chipas más importantes, junto con... Sí. Sí, no, digo nomás, para la época, estoy pensando, me estoy tratando de ubicar en la época
casi todos los emprendedores eran hombres. Sí. No era fácil que la mujer se abra Claro, camino exactamente. en un ámbito... Aunque mi padre le ayudaba, Sí. pero no era lo mismo. Mi madre era la que llevaba todo, la que creó la fábrica, le llevaba todo. Y entonces yo me eduqué en el colegio Santa Clara. Ok. Después pasé al Carlos Antonio López Ajá. y después la normal número 1. Mira vos, hiciste un buen recorrido. ¿Y cuántos hermanos eran? Éramos 4 hermanos, éramos un hombre, un varón, que falleció en un accidente, lastimosamente, cuando tenía 17 años. Él estaba en la Escuela de Especialidades de La Armada. Sajonia, sí. Claro, sí, la Marina. De la Marina, porque él quería ser marino de ultramar, en un país que no tiene mar, ¿verdad? Bueno, Bueno, porque quería a lo mejor salir igual que sí, vos también. quería salir igual que yo. Y lastimosamente nunca supimos que él tenía un problema cardíaco. Y estaba jugando al fútbol con 17 años y entraron a jugar al fútbol, al terminar, todo con un calor como hacía en esa época, Sí. con todos los compañeros. Entra al agua y seguramente el shock del agua fría con eso, ¿eh? Y ahí falleció, Él era el mayor. el mayor. Qué increíble. Sí, no, mi hermana Muñeca era el mayor. Pero bueno, el único varón también. El único varón. Mi hermana Muñeca, el varón, que era para Claro. mi madre lo más importante del mundo. Sí. Mi hermana Alberta y yo soy la última, lo que le llamamos la paja güey. La paja, güey. Mira, coincidimos en eso. Yo también Sí. soy el menor. Los menores tenemos ciertas ventajas y desventajas, Sí. pero yo siempre digo que no está mal ser menor. A veces recibimos menos rigor también Sí, ya de nuestros sí. padres. Aunque yo siempre cobraba, ¿eh? No te ¿Sí? preocupes. Sí. Eso te iba a preguntar. Inquieta a los 20 años. En Paraguay en esa época no era fácil que una chica se vaya. ¿Cómo? ¿Y cómo te fuiste vos? Yo me fui, mira, mi madre, que siempre tuvo una visión, yo iba a ingresar, yo estaba haciendo ya primero de Derecho, yo iba a ser abogado porque mi mamá siempre adoró ser el derecho. Mi madre, eran 6 hermanos, Sí. pero a las mujeres no le permitían estudiar. No. Entonces sus hermanos estudiaban, pero la mujer, ¿para qué lo hacer? Se casó con 15 años. Qué bárbaro. Entonces, muy joven, y bueno, inclusive en contra de un poco de la familia y todas esas cosas que fueron forjando en ella el espíritu de lo que fue esta mujer. Y por aquella mujer por la que yo hice todo en mi vida, todo. Yo, la adoración por mi madre, era sencillamente el poder demostrarle a mi madre que también la mujer podía Claro. ser, no como el hombre, pero a un nivel. Porque cuando mi hermano murió, ella quedó devastada. Y yo creo, quizás eso marcó muchísimo mi vida, Sí. porque yo tomé así como un papel de demostrarle a mi madre, decirle, ya perdiste un hijo, pero yo te voy a demostrar que yo como mujer voy a llegar muy lejos. No sabía a dónde iba a llegar, pero yo sabía que me iba a ir del Paraguay. Qué increíble, ¿no? No sabía. Porque es también asumir un rol que a ella Sí. finalmente le habrá gustado mucho. Sí. Se habrá sentido muy bien con todo lo que lograste Claro. después. Y nosotros teníamos una vecina que era profesora de inglés y desde los 8 años ella me mandó a enseñar inglés. Ajá. Porque ella, dentro de su inteligencia, lo que le llaman el aranducatú, Sí. toda esa mujer era brillante. Hablaba un castellano perfecto y un guaraní magnífico. Claro. Magnífico. Claro. Y entonces ella decía, vas a estudiar inglés, mi hija, porque algún día en Gorejotanamo, Gringorendape, me decía. Fíjate la visión que ella tenía, Claro. sin saber todavía que yo, efectivamente, me iba a ir. O sea, y tuve la suerte de tener una amiga que se casó con un chico del Marines Corps, Ajá, de ok. la embajada norteamericana. Sí. Porque yo tenía un grupito de amigas que todos los sábados nos íbamos a la embajada norteamericana a escuchar música. Claro, era una forma de Era estar en una el mundo. forma ¿no? y practicar nuestro inglés. El inglés, claro. El Spanglish. Sí, se lo que nos llamaba, porque pasaba a nosotros con el cultural también. Está bien. Entonces, así aprendí el inglés, bueno, y yo hablaba guaraní muy bien, y el guaraní me ayudó mucho porque así tuve mucha facilidad. Yo siempre tuve facilidad para los idiomas. Y con 13 años yo ya hablaba perfectamente portugués, guaraní y español. ¿Por qué? Porque yo aprendí el portugués con las canciones de Roberto Carlos. Y hablaba un portugués que era increíble, pero yo por las canciones. Qué Y después fabuloso. escuchaba. Ajá. Y al escuchar, tocaba el acento. Así fue. Claro, y lo mismo nos pasaba con los Beatles y con la música en inglés Claro, que llegaba. claro. Fueron nuestros primeros profesores, Todos digamos. nuestros profesores, ya te digo, íbamos. Cuando mi amiga se casa, Sí. yo fui la madrina de casamiento. Ajá. Y famoso, que le hizo su traje de novia, José Eduardo Tutungi, mi gran Sí. amigo, hermano del alma. Y entonces, porque las chicas de esa época, casarse en la casa de la novia era
Bueno, Sí. como casarse vestida de Yves Saint Laurent, ¿no? Sí, claro. Bueno, en fin, era esto. Y entonces yo le dije, mira, Juni, yo lo único que te pido es que cuando tú llegues y tengas tu vida, me hagas la invitación de irme a los Estados Unidos. Porque en esa época, si no llegabas una carta de ¿Cierto? una familia Sí. que te invitara, No te daban la visa. no te daban el visado. No, cierto. Bueno, y el día que llegó el visado, ese día marcó mi vida. Qué increíble. Me fui 52 años atrás. 52 años atrás. ¿Cómo puede Sí, me cambiar una vida a partir de un hecho como ese, que no era fortuito porque vos lo estabas buscando? Sí, yo lo ¿Qué estaba haces buscando. cuando llegas a Estados Unidos? Yo, bueno, yo ya me fui. Mientras tanto, yo estaba por ingresar a la universidad, yo tenía que prepararme. Y yo dije, cuando llegue la invitación, yo tengo que saber hacer algo más que un bachillerato o con un medio título. Y entonces hice en la Universidad Privada Columbia, con nuestro gran y querido y adorado profesor, Urbieta Baldovíno, Sí. yo hice secretario ejecutivo, asistente de gerencia y, claro. y técnica de mercantil, que se llamaba en esa Ajá, época. claro. Me fui con esos títulos, así Muy mis bien. títulos, por si, y que después me sirvió. Claro. Bueno, dactilografía, taquigrafía, escribía 270 palabras en taquigrafía. En esa época era, vamos, Una maravilla. Una maravilla. No, me río porque mi mamá me obligó a ir al Instituto Anamir a estudiar tipografía. Anamir y... Ahí frente a Cristo Rey. ¿Ves? Y estaba En lleno esa de época. señoritas. Sí. que estudiaban. Yo era uno de los pocos hombres y mis compañeros se burlaban. Pero me dio mi profesión mi madre. Sí, Porque ¿ves? nunca paré de escribir después de eso. ¿Ves? A mí también, como Increíble. si fuera. Pero Increíble. también yo tengo que recordarte, Mario, que yo desde los 13 años hice radio. Ah, también. Sí, yo hice radio porque mi cuñado, mi querido y inolvidable cuñado, yo conocí a Humberto, porque en esta época mi cuñado era el principal locutor de Radio Comuneros. Juan Darío Ortiz se llama, ya falleció. Ya. Todo el mundo le conocía a Lulú Ortiz. Lulú Y era- Ortiz, claro. Sí, lo conocí en Ciudad del Este mucho Bueno, tiempo. sí, después él terminó en Ciudad del Este. Sí, Él sí, era sí. el marido de mi hermana. Ah. De mi hermana mayor muñeca. Y él me llevaba desde los 13 años, iba a cumplir 13 años, y me subía arriba de las cajas de las manzanas Río Negro, que llegaban de la Argentina, porque yo no alcanzaba el micrófono, lo que le llamamos la Claro, sí. cachofa. Sí, sí. O sea que yo hice radio de los 13 años para mí, el periodismo. Después yo estudié periodismo, me hice periodista, estudié en Inglaterra, hice después televisión, radio, prensa, todo eso. Pero esa para fue la mí raíz. Esa fue la... Fue la raíz. Qué increíble. Bueno, tengo que hacer una primera pausa. Me apasiona escucharla a Gloria, porque esta parte sinceramente no conocía. Conocí después ya toda su lucha y su trabajo por hacer conocer a Paraguay, la isla rodeada de tierra, en las épocas más duras de esta dictadura que nos aisló al mundo. Y bueno, María Gloria y un grupo de gente comenzaban a mostrar al mundo lo que era Paraguay y nos pusieron en evidencia y acompañaron ese proceso de libertad del 89. Enseguida hablamos de ese tema, pero esta primera parte ya da para por lo menos un par de cuentos o una pequeña novela. Enseguida volvemos con la vida de Gloria Jiménez, hoy presente con nosotros conversando la noche. Seguimos con Gloria Jiménez. Estoy hojeando este hermoso libro que no lo tenía, le agradezco mucho, después le voy a pedir que me lo dedique, Los Duendes de la Rebeldía. Qué material, Gloria. Esto resume esa historia tan apasionante. Los 18 años del trabajo que realizamos junto con Augusto Roa Bastos. Sí, Yo 18 años, los mejores años de mi vida que hicimos, yo estaba viviendo en Madrid, él en Toulouse, y cuando tengo el reencuentro con él, que luego lo podemos comentar, verdaderamente yo aprendí tanto con él. Fue mi maestro, fue todo, fue todo. ¿En qué año lo conociste a Roa? Lo conocí. Así personalmente, que pudiste hablar con él. Personalmente, en el año, exactamente en el 78. Ya en Europa. No, en Madrid. En Madrid, En Madrid. Y él correcto. vino a dar una conferencia en la Complutense. Sí. Yo me acerqué y le dije, maestro, yo soy paraguaya. Y me dice, y me habló en guaraní. Claro. Y y me dijo, pero qué bien y qué bien mantenés tu guaraní, me dijo. Porque la verdad, tuve la suerte, yo teníamos una señora en mi casa, se llamaba Zulema, Ajá. y con ella yo aprendí el guaraní, con mi mamá también. Qué bueno. Entonces, y nunca perdí el guaraní.
Yo leo, escribo y hablo el guaraní. Y Roa inclusive llegó a tener cátedras de guaraní en Europa. ¿Eh? Sí. Llegó a enseñar. Sí, claro. Ahora, Roa Bastos, en esa época recuerdo muy bien que iba y venía, lo echaban, salía con su valijita por Clorinda. Era un poco el símbolo de la resistencia. Símbolo. Pero justamente en la última vez que oñemose, ¿verdad? Que está esa foto de Ruin Estosa, tan significativa. Ahí es donde él toma verdaderamente la decisión. Y te comento un poco ahora una antesala. Entonces le digo, mira, maestro, no me llame mal de esto, me dice. Llamame Augusto. Y le dijo, mira Augusto. Entonces le dije, yo vivo acá, le dije, yo soy periodista. Pero en ese momento yo no tenía medios todavía. Yo trabajaba para Televisa, corresponsal tipo freelance, digamos. Sí. Bueno, porque tampoco no se dieron las oportunidades. Hacía algunas cosas para Ñandutí, pero nunca oficial. Y entonces trabajaba para Canal 47 en Nueva York, para Televisa siempre, ¿verdad? Y para otros medios Bueno, me ayudó mucho el saber idiomas. Hablo inglés, francés, italiano, portugués, español y guaraní. Ya. Pero bueno, el portugués lo utilicé mucho en Estados Unidos porque trabajé para una compañía cuando todavía no me había ido a Europa. Claro. Y entonces, ¿qué te dice Roa? ¿O vos qué le decías a Roa? No, entonces yo le dije, ¿sabes, Augusto, que yo te quiero invitar a mi casa? Yo tengo un compañero maravilloso que quiero que le conozcas, un hombre que siempre me apoyó y que ha estado siempre cerca del Paraguay. Pero yo, Augusto, no tengo ninguna relación con el Paraguay. Le digo, no, hace tanto tiempo, yo voy poco y mira cómo está la dictadura y todo esto. Y entonces sí me dice, ya lo sé. Entonces, llegué a casa, hicimos un almuerzo y a partir de ahí hasta el día que se murió. Qué increíble. Y te voy a decir la verdad, Gloria, esto que te voy a decir con mucho respeto. Y a lo mejor ya te lo han dicho, pero no sé si públicamente. Muchos creen que el famoso Cervantes de Roa fue también en gran parte un trabajo tuyo. Sí, no es por modestia, pero fue un trabajo personal entre yo y Eduardo. Porque yo verdaderamente no puedo ser o haber sido o lo que soy sin la inestimable ayuda de mi compañero Eduardo Aznar. Todos los paraguayos, todos conocen. Eduardo Aznar es la figura clave de mi vida y es la figura clave del apoyo de todos los años que yo he tenido para poder hacer todo lo que hice por el Paraguay. Sin su ayuda tanto social, política y económica, y principalmente económica, porque nosotros llegamos a sostener el exilio paraguayo en Madrid muchos años. Y eso ha sido siempre gracias a la generosidad de Eduardo. Eduardo, qué increíble que un hombre que no es nativo de nuestro país, sin embargo abrazó un vasco aparaguayado. Aparaguayado. Bueno, lo va a ver porque este programa va a estar también en YouTube, Eduardo, así que justo el homenaje. Pero claro, el Cervantes es el corolario de un proceso previo, con las jornadas de la libertad, de la democracia. Esto nosotros, por ejemplo, no es por nada, pero hay un proceso, no solamente el proceso de presentar a un escritor, siempre hay un seguimiento. Nosotros, por ejemplo, cuando sabíamos, gracias a nuestro amigo Luis María Anzón, del diario ABC, hasta ahora, digamos, en activo, él siempre le decía, Luis, ¿quiénes son los jurados? No, va a ser el escritor tal y tal. Entonces nos ingeniamos siempre, le mandábamos unas botellitas de vino de las bodegas de Eduardo. Sí, Marqués de Riscal. Marketing. Sí, más que marketing era esa cosa que tú tenías que hacer. Le mandabas unos regalos, no para comprarle el voto, pero siempre había que tener siempre como un soporte. Claro, ¿no? Es muy difícil para el Paraguay. Porque los otros países lo tienen hasta como una política de Estado. Sí, Paraguay nunca lo tuvo. Cuando había un candidato, se volcaban con él. Acá al contrario. Acá te mandaban preso. No sé cómo terminar. Bueno, entonces ahí nace un poco todo eso y después ya. Y para resumir el tema, empezamos a hacer, digamos, una amistad él vivía una temporada en París, otra en Toulouse y tal. Y luego, poco a poco, a los pocos años así, empezamos a decir, ¿qué podemos hacer? Entonces yo en ese momento, yo fui secretaria del Club Internacional de Prensa de España
durante 10 años. El Club de Prensa Internacional, el Club Internacional de Prensa, uno de los clubes más importantes de Europa. Respetado. Ahí éramos 400 corresponsales de todo el mundo. Porque la transición española creó un foco de atención, bueno, imagínate, aquello era, ¿no?, en el club. Entonces yo era la única paraguaya. Ya era cuando cuando ya empecé a tener contacto con Ñanduti. Ya, a contacto no, a mandar mis cosas, a Humberto, con Gloria, pues ya te digo, con Humberto son tantos años de amistad. Mucho más periódicamente. Sí, claro. Entonces, cuando me nombraron secretario del Club Internacional de Prensa, me dice Humberto, yo no sé si me estoy volviendo viejo, dice, pero no sabes la emoción que tengo que una paraguaya y que un medio de Paraguay forme parte de la élite. Claro. De tantos, porque mis compañeros, el New York Times, de Frankfurter Allgemeinen, Le Monde, no sé cómo explicarte, con los grandes. Sí. Bueno, entonces me dijo, Gloria, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar sacar del ostracismo a Paraguay. Y yo ahí empecé una campaña con mis compañeros, yo le dije. Y ahí, porque yo ya tenía el respaldo, yo era periodista. ¿Y cómo te acercás a las figuras políticas españolas de la época? Felipe, Alfonso Guerra. No, porque nosotros los corresponsales extranjeros... No, hacíamos congreso 2 veces a la semana y senado 1 vez a la semana. Entonces nosotros, acreditados oficialmente, nosotros en la época, cuando yo, por ejemplo, tomaba el hemiciclo de Madrid, el hemiciclo del Congreso, los diputados, tenía un local fantástico que tenía una cafetería muy amplia. Y cuando terminaban las sesiones, Adolfo Suárez se acercaba y yo le decía, presidente, por favor, 2 preguntas para Televisa, tal, a Santiago Carrillo del Partido Comunista, el otro, a los congresistas. Y ahí yo tenía mis relaciones. Ahí estamos todos, ¿no? Como en España le llaman los plumillas. O sea, pero también un poquito cara dura, un poco bromata. Todo, tenía que atropellar. No. Porque estamos hablando de figuras históricas. Sí, históricas, por supuesto. Me acuerdo de Anguita, por ejemplo, también. Sí, Julio Anguita. Todos, ¿no? Yo logré, bueno, en mi carrera periodística, de entrevistar desde el rey de España hasta todos los que pasaban. Y los que hacíamos, diríamos, política, porque nosotros, yo toda mi vida me dedicaba al mismo político, a la lista política, teníamos todos esos privilegios. ¿Y ahí vos denunciabas a Paraguay? Ahí vos le decías, yo en Paraguay están matando gente, hay campos de concentración. No, yo nunca toqué hasta que, cuando ganan los socialistas, en el 82, me dice Augusto, Gloria, yo creo que este es un momento. Ahora un momento. ¿Por qué nosotros no tratamos de organizar lo que van a hacer los argentinos, lo que van a hacer los chilenos, lo que van a hacer los uruguayos, lo que van a hacer los brasileños? ¿Por qué no tratamos de crear como una especie de grupo de trabajo para cuando caiga la dictadura se pueda por lo menos preparar a nuestra gente a afrontar lo que va a ser esa transición? Pensábamos que iba a ser una transición tipo España. Y bueno, por ejemplo, tiempo lo tuvimos como a Euclides Acevedo, como el Adolfo Suárez del Paraguay. Sí, me acuerdo, sí. Sí, porque Euclides estudiaba en ese momento, terminaba, había estado en Lovaina. En Lovaina, él estudió con Felipe González. Claro. Él estuvo con Alán García. Euclides es una de las figuras. La preparación que tiene Euclides Acevedo como político es claro, brillante. Pero ojo, Gloria, que vos decís, creíamos que iba a ser como la de España. Quizás no fue, pero tampoco fue una guerra civil, que era lo que temíamos también. Exactamente. Bueno, ya, pero claro, eso muchos decían, se va a Stroessner y es una guerra civil, decían. Eso es lo que se temía, ¿verdad? Se manejó bien esa parte. Sí, bueno, dentro de lo que cabe, por lo menos no nos agarramos a tiros, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, en fin, entonces, en ese mismo momento, Rubén Vareiro Saguier estaba en París con el Acuerdo Nacional, Pombogado en Alemania, por decirte algo, Alberto Alfaro, un personaje muy olvidado, un querido paraguayo, que nadie le ayudó después. Fue la persona que más trabajó en Suecia. ¿Dónde? En Suecia. ¿Por qué? Porque él llevaba a los exiliados paraguayos, colorados, disidentes, liberales. Vamos a investigarlo más, realmente es injusto, no se lo recuerda mucho. No se lo recuerda. Y entonces ellos eran. Y entonces dijimos, vamos a crear esto. Y poco a poco dijimos, ¿por qué no hacer una reunión? Después una conferencia. Y después, cuando vimos que podía haber una posibilidad, Rubén Vareiro Saguier toma contacto con el gobierno francés. Y el gobierno francés en un momento
coqueteó con la posibilidad, digo coqueteó, no llegamos a mayores, no llegamos a tener relaciones íntimas, y coqueteó con nuestro proyecto. Okay. Pero esto aquí, que el régimen se entera de eso. Ustedes están preparando algo. Ese algo no era todavía las jornadas. Sí. Y cortaron por lo sano. Okay. Cortaron porque Giscard d'Estaing estaba bueno, en fin, Sí. y dijo, porque los negocios. Claro. Los negocios, Exacto. dijo, y entonces lo que nosotros ya estábamos pergueñando, que ya estábamos soñando, una reunión en París, nos van a apoyar, vamos a hacer esto, nosotros como siempre delirando. Claro. Porque siempre fuimos delirantes utópicos. Soñemos lo imposible, ¿verdad? Sí, delirantes utópicos. Ahí te quiero hacer un punto. Ahí porque Sí. tengo que hacer la pausa, pero es apasionante esta historia. Fracasa lo de París, pero no se quedan quietos, porque en el 87 se hicieron las famosas Jornadas de la Democracia en Madrid, España, con presencias estelares. La gran articuladora fue esta mujer y su marido, un poco más en un plano seguramente de anonimato, pero igualmente trascendente, para que el mundo se entere que en Paraguay estaba agonizando un tiranosaurio. Ya volvemos. Las históricas jornadas para o por la democracia de 1987 fueron un momento bisagra en la exposición de la dictadura paraguaya en su momento de decadencia, cuando había un proyecto, ¿se acuerdan ustedes?, de perpetuar el régimen a través de los hijos de Stroessner y toda esa historia. ¿Cómo maniobraron una vez que se cayó lo de Francia para que no se caiga toda la idea? Sí, bueno, pues de una forma, diríamos, no casual, sino Augusto, que venía siempre, una vez cada 15 días venía a Madrid, Sí. porque él venía invitado a conferencias, venía invitado por el diario El País o por ABC, él escribía, en un momento, él escribía exclusivamente para el diario El País, Ajá. pero después también compartió con ABC, que fue el que más nos apoyó con Anzón, Sí. y entonces ganan los socialistas en el 82. Nunca me voy a olvidar, la noche que ganan los socialistas en Madrid, nosotros estábamos en el Palace. Nunca me voy a olvidar, estaba de visita casualmente Pepa Kostianowski Ajá. en Madrid y fuimos Sí. juntas. Y entonces yo ya conocía a Felipe y a Alfonso, pues como la oposición, diríamos, en ese Paraguay. momento. No, de la oposición a Adolfo Suárez. Entiendo. Bueno, y entonces, pues nada, pero ya se veía venir. Y entonces, en un momento dado, después de todos los fastos y las alegrías y todo, y ellos empezaron en aquella noche maravillosa, porque nosotros toda la vida fuimos socialdemócratas, con Eduardo, que es mi compañero, que en esa línea siempre fuimos, por supuesto, saliendo de una dictadura como esta no se podía hacer de otra Claro. forma, ¿verdad? Bueno, y entonces allí un día yo le digo a Augusto, Sí. oye, Augusto, yo creo que quizás vamos a intentarlo. Yo voy a intentar hablar con Alfonso, porque yo tenía como que tenía un más relacionamiento con Alfonso Guerra, pero que era tan importante, eran dos en uno. Prácticamente. Alfonso Guerra, Muchos sí. creen que era el cerebro realmente. Bueno, y verdaderamente el cerebro, Sí. el intelectual y todo, Exacto, fue Alfonso. Alfonso. Entonces, una tarde, cuando termina la sesión, yo me acerco a Alfonso, le digo, vicepresidente, 2 palabritas, por favor. Sí, ¿cómo no, María? ¿Qué pasa? Le digo, vicepresidente, nosotros estamos en un trabajo que queremos que Paraguay, queremos organizar algo. Sí, me dice, qué bien. ¿Y esto qué es? Le digo, es un proyecto pequeñito todavía, vicepresidente, y le queremos hacer llegar, a ver si usted nos puede ayudar. ¿Cómo no? ¿En qué consiste? Y le digo, no tiene todavía ni siquiera, es muy incipiente. Pero yo, bueno, muy bien, ¿por qué no me ves mañana en la Moncloa? Le digo, no puedo, vicepresidente, porque la persona que está conmigo, mi compañero, Sí. bueno, no puedo decir compañero, yo soy compañera de esta persona, no está aquí, vive en Toulouse. ¿Y quién es? Me dijo, Augusto Roabasto. Hombre, pero ¿cómo, María Gloria? Pero Augusto Roabasto es
mi escritor preferido. Ah, mira vos. Amo la literatura. Lo considero inclusive más que, dice, yo el Supremo considero la obra literaria más importante, más que en 100 años de soledad. Mira vos. O sea que justo también tuviste la suerte, Tuve la suerte de que lo conozca bien. Que lo conozca muy bien. Lo admire. Sí, lo admire. Por supuesto, Gloria. Cuando venga él a Moncloa. Y ahí empezó la historia. Y nosotros estamos en 5 páginas del primer libro biográfico. Esto que yo te estoy contando a sí mismo, Ajá. es contado por Alfonso Guerra. En su biografía. En su primer libro. Porque su primer libro de biografía Claro. tiene 3, porque es un hombre que tiene que contar tanto. Sí, claro. Yo voy llorando prácticamente a casa, agarré mi cochecito y me voy. Le digo a Eduardo, ¿sabes qué? Alfonso Guerra nos va a apoyar. ¿Cómo? Sí. Le llamo a Augusto. Augusto, que no sabes. Tenemos cita con Alfonso Guerra. En la Moncloa. En la Moncloa, nos espera. Mañana mismo venir. Pero claro, como el pobre Augusto nunca tenía mucho dinero, Claro. pues siempre hay que acudir al Banco Aznar. A la banca Aznar. Siempre fue llamada a la banca Aznar porque para Claro, todo. profesor universitario. Sí, claro. Con el fin de mes. Y agarró el primer avión, Estuvo ahí. llegó a Madrid y nos recibió. Y nos dijo, le contamos esto, me dijo, perfecto. Ahora mismo voy a hablar con Felipe. Felipe, mira, están acá Roa Bastos y María Gloria Jiménez, que ya me conocía, pero desde la oposición que estaban con Adolfo, yo ya teníamos una relación, sabíamos. Sabía de mí, por supuesto. Ellos habían sido parlamentarios también. Sí, claro. Ellos eran la oposición. La bancada del PSOE. La bancada del PSOE. Claro. Y entonces dice, por supuesto, ¿cuándo quieren venir? Mañana. Y hay una foto muy bonita, ahí también Sí, está, en acá este está, libro. Después la vamos a mostrar de durante la el- primera entrevista que nos recibe Felipe. Y entonces dice, sí, muy bien, hay que hacer algo por el Paraguay. Acá los chilenos, los uruguayos, los argentinos, ahí estaban Benedetti, estaban Onetti, Eduardo Galeano, nosotros nos quedábamos con todos ellos y ellos los que trabajaban por su país, Claro. porque eran los grandes. Y ahora por fin teníamos nosotros al más grande, al capitán del barco que dirigió la diáspora paraguaya, que fue Augusto Roa Bastos. Qué increíble, ¿no? Sí, y Bueno, y ahí entonces- comienza a... Y ahí inmediatamente le contamos todo, me dijo, muy bien, esto hay que hacerlo de una manera importante, grande. Esto van a ser unas jornadas donde vamos a traer a todo el estamento del Paraguay. ajá. Y ahí Augusto le dijo, mire, presidente, el exilio interior consta de esto, hablamos de Carlos Colombino, acá hay que traer al campesinado, hay que traer a los sindicalistas, hay que traer a los intelectuales, tal. Hicimos una lista. Que esa lista posteriormente lo trajo una señora enviada especial de Felipe González para presentárselo al gobierno de Paraguay. Y se entrevistó con Papalardo. Y le dijo, mire, aquí, nosotros no estamos haciendo un contubernio judeo-masónico, comunista, como se dice. Nosotros queremos, lo único que queremos es ayudar al Paraguay que va a hacer la transición. Porque como ustedes sabrán, no todo dura toda la vida. Nosotros tuvimos una dictadura de 40 años, le dijo. Franco y el general Stroessner eran amigos, son amigos. El otro se murió y este se quedó, ¿verdad? Sí. Y entonces le dijo, y Papalardo, que era un tipo muy inteligente, historias, dijo, muy bien, vamos a estudiar. Y le dijo, muy bien, para esto yo ya había estado invitada por el Departamento de Estado, que está también en mi libro. Sí. Me gusta contar esta anécdota para que veas también de alguna manera cómo los americanos serán siempre, entre comillas, nuestros pequeños jefecillos, ¿verdad? Sí, jefes, porque son... Entonces, yo estoy invitada, me encontré ahí con la INO, y antes pasé por México, porque tenía una entrevista con Echeverría, y allí conozco a la que ahora es mi gran amiga de toda la vida, a Isabel Allende, que estaba la hija de don Salvador Allende, no la escritora. Conozco la que es diputada también. La que es diputada también. Cuando viene a Madrid se queda en nuestra casa y nosotros cuando vamos a Santiago quedamos a ella. Nos hicimos muy amigas. Y yo había ido para invitarle a su madre, a doña Tencha, llamada así cariñosamente, a las jornadas. Y entonces ella allí
le conozco a Isabel y fue una empatía increíble. Me dijo, María Gloria, Paraguay, contá conmigo. Si te vas, yo me iba al día siguiente a Washington a entrevistarme con Edward Kennedy y con algunos senadores. Y que los que querían escuchar nuestra historia, porque nosotros le queríamos informar al Departamento de Estado para que nos crea que esto era un contubernio comunista. Claro, claro. O sea, ellos, por supuesto, no nos apoyaron, pero tampoco impidieron nada. Y con eso nos dio el visto bueno, ¿verdad? Y me dice, te voy a recomendar con Margarita Letelier, la viuda de Orlando Letelier. Me recibieron en Washington como si lo hubieran recibido a Isabel Allende. Bueno, y entonces me hacen una entrevista, me concertan una entrevista con la secretaria de Estado para América Latina. Ajá. Ahí está el nombre porque no me acuerdo y no me interesa acordarme, era una burra. Bueno, nos sentamos, así como tú y yo, sí. Y le comienzo a hablar. No hablaba español. ¿Qué tal? La encargada de América Latina. ¿Qué tal? Bueno, por supuesto yo hablaba muy bien inglés y le empiezo a contar, a explicar. Y como en 15 minutos más o menos le cuento y le digo rápidamente que el Partido Colorado, que nosotros claro. no intentamos que el Partido Colorado quede de lado, sino que por supuesto, no hay transición en el Paraguay sin Partido Colorado. No hay y no estará, como comprenderás, bueno, imagínate. Y entonces de repente ella me dice, and the White Party, le digo, Partido Blanco, sí. Le digo yo, señora, eso es Uruguay. Le digo, y ella se queda estupefacta. Le digo, I'm from Paraguay. P-A-R, le deletreé la palabra Paraguay, me levanté y le dejé con la palabra en la boca a la Secretaría de Estado. Ese es el único lujo que me pudo dar. Qué increíble anécdota, porque además me imagino... ¿Qué te parece? Y es que es así, Es alucinante. Y hay que reconocer que siempre hay que estar contando Paraguay al mundo porque se conoce muy poco, sí. Hasta ahora. ¿Eh? Y antes, un poquito antes, sí. antes de terminar esto me dice, Augusto Robasto comunista? Ajá. Le digo, señora, no le dije señora, le dije madame, sí. Siempre la trataba de madame. Bueno, porque entonces le digo, ¿usted cree de verdad que si el señor Robasto y yo fuéramos comunistas, estaríamos hablando con usted? Claro. Era una criatura. ¿Qué te parece? ¿No te parece? Fabulosa, ya quiero revisar el libro para ver el nombre de la señora. Sí. Pero bueno... No importa, ya se habrá muerto. Porque sí, eso fue en el 87. Imagínate todo lo que pasó. Pero bueno, historias extraordinarias que tienen que ver con esa dura lucha de que el mundo sepa lo que pasa en Paraguay, que hasta hoy nos cuesta, pero en esa época ni se imaginan lo que era el aislamiento. Decía Roabastos, la isla rodeada de tierra. Bueno, romper ese aislamiento fue un gran trabajo de Gloria y de muchos otros, algunos no recordados injustamente. Vamos a hacer la última pausa y entramos en la conclusión de esta charla tan interesante, apasionante con Gloria Jiménez, que le quiero preguntar por qué vino a Paraguay en esta época y cómo fue que coincidió justo con la despedida de su gran amigo Humberto Rubín. A la vuelta a la pausa. ¿Cuántos nombres veo acá? Está Mercedes Sosa, ¿se fue a nuestra jornada? Sí, ella fue a nuestra jornada invitada por una gran amiga paraguaya que había fallecido, Shari Mendoza, que tenía un local que se llamaba Toldería. Y ella era muy amiga de Mercedes. Y la llevó también. Y nos la llevó a ese día de las jornadas y cantó. Fue qué emocionante, fue fantástico. Rafaela Guanes. ¿Es pariente tuya, Rafaela? Sí. Mira vos. Somos primas. Acá veo. Creo que yo soy la prima pobre y ella la prima rica. Claro, no, los Guanes Chuchi y los Guanes. Sí, en Paraguay siempre hay eso. Sí, pero nosotros somos Guanes de una sola línea. De una sola línea, claro. Sí. Bueno, quiero entrar a una parte así casi de ping-pong final porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Por qué viniste a Paraguay ahora? Bueno, ahora yo vine por unas circunstancias familiares muy especiales y aproveché después me gustaría hacer una pequeña referencia también para terminar el tema de las jornadas. Sí. Y que fueron esos 3 días maravillosos. Claro. Únicos, porque el apoyo que tuvimos, que está también en los libros, está todo aquí, sí. Es que yo creé junto con Milda Rivarola, que en ese momento estaba viviendo en casa, ella estaba en el exilio, ella estaba en París, luego vino a Madrid y tal, y con ella hicimos
digamos, este dossier, y empezamos con los dossieres, cartas, todo. Ella me enseñó una cosa, me dijo, mira, ¿sabes una cosa? Todo lo que te digan, te dicen buenas tardes, que te pongan por escrito. Documentar. Sí, y ella me enseñó, hice con ella, y entonces, y también con Augusto, por supuesto, las cartas, ¿sabes? Todo lo referente a eso. Fueron 3 años de preparativo, o sea, no te creas, porque también tuvimos problemas con la gente de aquí también. Porque no te olvides que aquí también la gente, cuando venía un pasaje de fuera, se mataban. Sí. Entonces, pero bueno, parte de nuestra idiosincrasia. Sí. Entonces, parte del tinglado. Y entonces, yo tenía ya todo preparado. Estoy escribiendo otro libro en Madrid, y entonces estoy haciendo un gran repaso de toda mi carrera periodística. Y tengo este archivo, que en parte es muy grande, sí, pero yo seleccioné lo más importante porque quiero que esto quede aquí, porque claro, yo, si se queda en España, allí no hay por qué que tenga nada. Le ofrecí a algunas instituciones. Sí. Nadie, Mario, quiso aceptar. Qué increíble. Entonces, yo solamente ofrecí de primeras, digo, pero yo siempre pensé que este archivo tiene que estar en el Museo de la Memoria. Claro. Entonces hablé siempre con mi querida Estela Cáceres de Almada, la esposa del doctor Martín Almada, a quien le tengo una gran admiración, y quiero hacer un pequeño inciso. Yo le llevé a Almada a España para que entregue los archivos del terror, el operativo Cóndor, al juez Garzón. Ah, ya entiendo. Él claro. en mi casa, él le entregó todo lo del archivo del terror, y con esos papeles el juez Garzón detuvo a Pinochet en Londres. Me acuerdo. Si no hubiera sido por los papeles sí, que se encontró en el operativo Cóndor, Garzón nunca hubiera podido detenerlo. Le dijo, señor, aquí está, firmado por la DINA, por ustedes, usted está. Y mira, qué increíble, y lo tuvo, ¿no? Sí, lo conocí a Garzón y vino un par de veces acá justamente a contar esa historia. Sí. Y agradecer también al pueblo paraguayo. Claro. No sabía que vos habías hecho esa conexión también. Sí, pues yo sí le llevé. Es una mujer providencial con su ángel de la guarda Aznar detrás. Bueno, ¿y en qué fecha se concreta lo de las jornadas? ¿Qué mes del 87 fue? El 87, febrero. Okay. Y entonces hablé entonces también lo comenté con Euclides, le dije, mira, Euclides, sí, me dice, no hay ningún problema, este es lo mejor, vamos a organizar. Y entonces yo le ofrecí, pero yo sé que ellos cuentan con muy pocos medios, entonces yo le dije, Estela, si vos querés, yo voy a hacer todo esto y quiero colaborar económicamente para que, si hay una habitación para que estos archivos y estos libros que van a quedar aquí queden y que hay que adecuarlo, porque lastimosamente ese lugar... Sí, está muy abandonado. Muy abandonado. Pero claro, ¿de dónde? Si los que están aquí son los que han formado parte. Claro. Siguen estando. Hay que agradecer que no lo cerraron, ¿no? No, es que no le prendieron fuego. Exacto. ¿Sabes? Sí, entonces, sí. si seguimos en esta misma historia, es una tristeza terrible. Pero bueno, yo dije, nada, por lo menos que quede aquí. Y aunque le prendan fuego, hay un pendrive en España y que no va a quedar así, claro, ¿sabes? Entonces, digo yo, simbólicamente, el viernes, en la sede de mi domicilio particular y a la vez sede del Ateneo Lidia Guanes, entregamos junto con Antonio Pecci, que está ahí por los derechos humanos, Estela de Almada por el Museo de la Memoria, y yo ese archivo. Que este archivo, lo que vamos a intentar, ellos van a intentar, por supuesto, porque ya estoy viajando de regreso a Madrid, es que se lleve para el interior. Se den conferencias, que se den charlas en las escuelas, en los institutos, para los que quieran verdaderamente saber de la historia, de la memoria histórica de un pasado muy reciente. Claro. Muy reciente. En la historia, nosotros no tenemos ni media hora de historia. Sí, todavía, ¿sabes? Cierto, sí. Entonces, porque, como lo decía un político, los pueblos que no tienen memoria histórica son los que vuelven a cometer los mismos errores. Y ahora, como verás, tenemos el error de tener al hijo de un sátrapa como Mario Aldo Benítez de presidente. Llegamos a eso. Sí, Dio vuelta la historia y volvimos. Sí, Pero bueno, siempre uno termina pensando que podemos
intentar de vuelta el cambio. Ustedes lo hicieron. Ojalá. Y ustedes hicieron muchísimo, Gloria. Ojalá. Así que Ojalá. no perdamos Yo la tengo mis esperanza. dudas. Y esta forma en que vos estás dejando un testimonio es uno de los caminos. El hacer memoria. Que las generaciones jóvenes, los que no conozcan verdaderamente todo lo que fue. Quizás no va a venir un programa del Estado, pero va a haber un recurso como este en ese lugar y recorriendo el país para que los que quieran saber lo sepan. Quizás. Ojalá. Bueno, me va quedando muy poco tiempo. Te veo bien, Gloria, te veo plena. No había hablado contigo después de la última vez que te vi en Madrid hace mucho tiempo ya. Sí, que nos encontramos en Madrid. Pero te veo con fuerza. Por eso te pregunté antes del programa, te dije, ¿estás enojada con Paraguay? No es la pregunta, me dijiste. Sí. Bueno, yo verdaderamente ni siquiera es un enojo, es un absoluto desprecio que tengo. ¿Por qué? Porque este país está como está. Después, ¿cómo crees que pueda yo tener respeto por una clase política corrupta, impresentable, que está dominando? Y otra cosa muy importante, Mario, este país se ha convertido en un narcoestado. Hoy lo publicó justamente un diario madrileño, El Mundo. El Mundo. Sí, ahora, son involuciones. Sí, pero una involución tremenda. Nosotros pensábamos que quizás, que si el coloradismo, que esto, que lo otro, que si es una alternancia y tal, pero habernos convertido en esto es un retroceso casi irreversible. No sé quién lo va a poder evitar, pero este momento el Paraguay peligrosamente está en la mira de ser un narcoestado tanto como México o como Colombia, como tal, pero con una situación tan tremenda que ante unas próximas elecciones, ¿qué va a pasar? Importante análisis de Gloria Jiménez, que entiendo lo que dice. Uno siempre estando acá quiere tener una visión más optimista. En la realidad, ojalá veamos esa luz en la salida del túnel, ¿no? Ojalá que veamos esa luz. Ojalá y que también, por primera vez, también tengan conciencia la oposición, de que quizás tienen conciencia, es que no puede ser también. En ese sentido es donde yo siempre dije, la raíz, el caracú, por decirlo así, del estronismo no ha desaparecido. Nunca se fue. Esto nunca se fue. Esto está enraizado. Este es un árbol, como decía, es una sociedad podrida. Y eso es lo que nos dejó el estronismo. Todavía no podemos emerger. ¿Qué está pasando? Despierte, que despierte. Por fin, una generación, los chicos de 20 años, de 18, de 30, de 35, de 40, que lo único que están haciendo es seguir la misma línea. Porque en el fondo ven, dice, bueno, pero si ellos siguen robando, ellos siguen haciendo esto, yo quiero ser honesto, yo quiero hacer algo por el país. Pero esa tenebrosa, los tenebrosos tentáculos del estronismo están vivos. Y por eso este país está en un gran peligro de involución. Ojalá sea el momento de romper eso. Ojalá. Y quizá, ¿por qué no?, el año que viene en las elecciones. Para eso habrá necesidad de una unidad, de mucho renunciamiento, de no ser tan egoístas como somos muchas veces. Ojalá. Se me acabó el tiempo, Gloria, te agradezco enormemente. Ha sido tan rica esta charla. Me siento como que hablé con una vieja amiga a quien quiero mucho y queremos mucho en Paraguay, así que te esperamos siempre. Bueno, gracias. Gracias a ti. Gloria Jiménez, tal como es, como siempre fue, frontal, directa y con una historia tremenda de vida. Por lo menos una parte hoy les contamos acá en Conversando la Noche. Gracias por acompañarnos. Será hasta en cualquier momento aquí en Mega TV.